Bienvenidos, amables televidentes, teleaudientes, buscadores, signos vitales. No me canso de referir el propósito de un programa como este. Siempre hablamos de reflexiones bíblicas. Es una invitación a despertar interés en la gente con respecto de Dios, el Dios único y verdadero, ¿no? La gente siempre piensa que cada religión tiene su Dios y que todas buscan al mismo Dios. Pues hay un solo Dios y esto no es para levantar o exacerbar el ánimo de gentes que tienen otras creencias distintas al Dios único que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese es el Dios único y verdadero, el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia. Que hay otras religiones que tienen sus dioses, que a unos le llaman de una manera y a otros le llaman de otra, y que es el mismo, no. El único Dios verdadero es el Dios que inicia todo este proceso de revelación con un personaje que es el padre de la fe, y es Abraham. Y Abraham tuvo que hacer un impacto en su vida de tal magnitud que dejara todo, vivía en Ur, en los territorios de los caldeos, y Dios lo llamó a salir de un ambiente politeísta, donde había muchos dioses, para revelarse en Abraham el único Dios verdadero, a tal punto que, siendo ya de avanzada edad y su esposa octogenaria, les prometió un hijo, contra todo pensamiento lógico o natural. ¿Cómo puede ser posible que un vientre estéril de una mujer que ya ha dejado la costumbre de mujer pueda nacer un hijo? Y Abraham creyó a ese Dios que es capaz de levantar a gente de entre los muertos y de, con su palabra, hacer que las cosas que no son vengan a ser. Entonces, nadie en la dimensión de Abraham en cuanto a la fe, nadie. Entonces Abraham y su esposa, ya adultos y ella estéril, creen a las promesas de Dios. Por eso se convierte en el padre de la fe, porque el creer en Dios me declara a mí justo, justificados pues por la fe. Y entonces, una vez declarado justo, viene su hijo Isaac y de ahí viene su hijo Jacob. Y Jacob le cambian el nombre, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y de allí viene el pueblo de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, le cambiaron el nombre de Israel, y las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob, con una misión: a través de Israel manifestarle al mundo que Dios es real. Y de una vez quiero levantar en usted inquietudes y quiero despejar prejuicios. ¿Qué inquietud quiero levantar? La presencia de Israel en la historia hoy como protagonista, no en un papel secundario. En la historia actual Israel es protagonista de primer orden. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted? Porque fue un pueblo que Dios escogió en Abraham por la fe, en su hijo Isaac siendo Sara estéril, y en el nieto Jacob, que llegó a ser el patriarca de las 12 tribus de Israel. Yo recuerdo una historia de Napoleón Bonaparte, que le preguntó a un soldado de su batallón, que era cristiano, le dijo: deme una prueba de que Dios existe, soldado.
Y el soldado le dijo, el pueblo judío, mi emperador. Si usted me pide a mí una prueba de la evidencia de Dios, porque hay mucho ateísmo, mucha filosofía atea, mucho agnosticismo y mucha indiferencia a los temas divinos. Si usted me quiere pedir una demostración de Dios en la historia, yo le llamo la atención para que busque la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué no lo han podido borrar de la historia y le tienen ganas? Mahmoud Ahmadinejad, borrémoslo de la historia. Gustavo Adolfo Hitler, acabémoslo, la solución final es exterminarlos. El faraón los esclavizó, Nabucodonosor y Babilonia los llevó cautivos. ¿Se acuerdan de los filisteos? David y Goliat, el filisteo. Los filisteos siempre fueron sus enemigos, los jebuseos, los gergeseos, Moab, Amalek, siempre ha estado rodeado de enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo una respuesta y la pongo en consideración de la gente inquieta en estos temas. ¿Por qué quieren borrar a Israel de la historia? ¿Por qué hay lo que se da en llamar un antisemitismo, que es un odio irracional, absurdo, hacia un pueblo semita como el pueblo de Israel? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no teniendo tierra sino ese rinconcito allí en lo que llaman Palestina, que no es Palestina, lo quieren borrar cuando los palestinos tienen más de 19 estados árabes que les podrían dar un lugar a los palestinos si es que quieren paz? ¿Por qué quieren esa capital, esa ciudad, Jerusalén? Esa Jerusalén fue fundada por David y siempre ha sido la capital de Israel. Que yo sepa, amables televidentes, en nuestra Biblia aparece la palabra de Jerusalén como ciudad más de 700 veces y no aparece ni una vez en el Corán. Pero le voy a dar la razón de por qué esa animadversión hacia el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué esa animadversión hacia la presencia del judío en la historia, que ha sido de gran beneficio? El porcentaje de premios Nobel del pueblo de Israel es con mucho superiorísimo al de otras nacionalidades. Si usted es un político que cuestiona los tejemanejes de la política, Carlos Marx era un judío. Si usted es un psicólogo o psiquiatra que le gusta investigar las conductas humanas, ahí hay un ejemplar que hay que estudiar como Segismundo Freud, que también es judío. Si usted es científico y le gustan las ciencias exactas, la física y la cuántica, tiene que toparse con otra persona, genialidad judía en ese campo, que es Albert Einstein. Y si usted busca lo metafísico, lo trascendental y lo eterno, tiene que encontrarse con otro judío que es Jesús. La salvación viene de los judíos. Todo eso para decirle que en Romanos 4, como está allí en el carácter, encontramos que la fe es creer que Dios es real, que Dios existe, que Dios es. Yo soy el que soy. Y eso fue lo que dice aquí que creyó Abraham. Verso 17, para empezar. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, le dice Dios a Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Y el 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que ya era casi muerto porque tenía más de 100 años, o de la matriz estéril de su esposa Sara. Tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta reflexión, un poco distinta a las otras, donde hacemos un estudio detallado de verso a verso, es simplemente para decirle, amable televidente, buscador, inquieto y visitante de esta página, que en Abraham encontramos una persona que, con todas las circunstancias en contra, su edad, la esterilidad de su esposa, había cerrado ya la costumbre de mujer, como dicen las abuelas, creyó en el llamado de Dios y dejó una impronta en la historia. Fe no es creer en fábulas, fe es creer en Abraham, un hombre históricamente real del que se desprende de sus lomos un pueblo como el de los judíos, un pueblo como el de Israel. Fe es dos cosas: entender que Dios existe y confiar en sus promesas. Sus promesas están en la Biblia, en la palabra de Dios. Amables televidentes, en esta carta de los Romanos capítulo 4, yo le recomiendo que lea usted la historia de un personaje como Abraham y que siga su ejemplo. Él creyó en la existencia de Dios, lo conoció a través de la Escritura y fue contado con justicia. La fe tiene un fundamento, Jesucristo. La fe tiene un referente, la Biblia. Y la fe tiene un resultado, paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús sigue siendo el eje de la historia y va a venir a consumarla. Dijo que vendría muy pronto y yo lo espero. Pero si no llega en el transcurso del día, continuaremos aquí